El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Resistencia Colombia. Let's go. En Colombia se ha formado un despeluque, nada más y nada menos por el presidente Duque. Si estás en el trono, espero bien que lo disfrutes, porque hoy los colombianos te decimos renuncie. No queremos tu reforma tributaria, esa reforma no es necesaria. Se suben los impuestos, el gobierno está contento, la clase baja sufre y se forma una crisis humanitaria. Muy buenas, amables oyentes. Como siempre, todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle que hacemos directamente desde la ciudad universitaria de Meléndez, aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Por la coyuntura que estamos viviendo, tan difícil para nuestro país, pero tan importante, porque hay un despertar, es un sacudimiento. Los estudiantes y los jóvenes hablan de que el país se está estremeciendo por justicia, por educación, por las reivindicaciones más sentidas del pueblo colombiano. Cali ha sido una ciudad epicentro, como lo reconocen, de todas estas manifestaciones. Hay problemas muy graves en este momento en el proceso de paro, sobre todo en algunos barrios por la resistencia que tienen grupos importantes de jóvenes en distintas zonas de la ciudad. Para hoy tenemos un invitado muy importante, que es el profesor Rosenberg Ariza Santamaría. Él es abogado, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Y bueno, vamos a hablar de un tema que está en el centro de la discusión hoy, que es el tema de la actuación de la policía, la actuación del SMAT, la actuación de las fuerzas del Estado en relación con las protestas, los excesos, la brutalidad, que ha producido una gran solidaridad mundial. Es impresionante cómo todo lo que se denuncia pues ha generado un apoyo muy grande de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de derechos humanos y obviamente internamente en Colombia también. Pero esto es un tema bien complejo. Entonces yo quisiera iniciar esta conversación con el profe Rosenberg. ¿Cuál es el tema de fondo que tú colocarías para explicarle a nuestros oyentes en relación con la actuación de la policía y del SMAT en las protestas sociales que se llevan a cabo en este momento en Colombia? Profesor Darío, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a usted y a la audiencia que nos escucha. Bueno, frente a este tema tan difícil de revisar como es el papel de la policía y particularmente de este escuadrón especializado, digamos, control de multitudes, que es el SMAT, yo pensaría, por lo menos un poco desde lo que he estudiado en los últimos 4 años, desde el año 2018 hasta hoy, muy de cerca, que el SMAT tiene un mandato operativo de impedir la posibilidad del ejercicio del derecho a la protesta. Es decir, hay una institución dentro de una institución que tiene una tarea y es el impedimento del ejercicio de un derecho fundamental, que es el ejercicio del derecho a la protesta. Y esto se entiende de manera más clara cuando uno revisa la página de la Policía Nacional y particularmente la página del SMAT y uno revisa cuáles son la misión, la visión y las tareas operativas que desarrolla este tipo de policía. Porque para cualquiera puede ser muy fácil entender que el SMAT controle el enfrentamiento entre dos barras bravas y que, digamos, disuelva la multitud, que terminado el partido de fútbol, las dos barras se enfrenten y que disuelva esa multitud que se enfrenta. Pero cuando un grupo ciudadano, un grupo de personas, hombres y mujeres de distintas edades, salen a ejercer el derecho a la protesta y la policía, en medio del ejercicio de ese derecho, disuelve la movilización social, él lo está haciendo con el propósito de impedir que esa ciudadanía reivindique sus demandas sociales, sus demandas políticas, sus demandas culturales o sus demandas identitarias
sociales o laborales, las que sean. Y en la práctica de las movilizaciones sociales, las movilizaciones estudiantiles y las movilizaciones que han ocurrido con mucha fuerza desde el año 2018 hasta hoy, 2021, encontramos que el SMAT impide a toda costa que los marchantes, que las personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica lo puedan desarrollar. Entonces, de fondo tenemos un cuerpo policial que impide el ejercicio de ese derecho. Y me parece que ese es el tema que tanto, como usted ya lo mencionó, tanto la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas para Colombia, como la propia Corte Suprema de Justicia establece, señala e identifica que este escuadrón de policía, por tanto, debe ser reformado de manera muy profunda para que se ajuste al estándar del derecho internacional de este tipo de policías y particularmente al cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Espérame con un vino que ya volvería a la vida. Solo es una mala racha la que le botó saliva. Voy desviviendo, sentada junto al gato, cosiendo cada brecha y pidiendo abrazos a la nada. Sobra nada, dirán que soy melodrama y no, soy solo melodrama. Estoy aprendiendo a quererme pa' que no duela mucho cuando el menosprecio hable. Es simple, leal a eso, también al sample. Voy en busca de un lugar que me dé paz. Hola, buenos días, bienvenidos a La Palabra en Radio. Hoy están escuchando polifonías de la reexistencia, las voces de la gente que están dinamizando sus representaciones simbólicas para el fortalecimiento de un proyecto libertario. Buenos días para todos y todas, agradecer por el espacio. El paro es un instrumento con carácter político que en estos momentos nos está sirviendo de herramienta para reunir a todas aquellas personas que se han sentido violentadas y olvidadas y empezar a construir una ruta dentro de esos espacios donde el diálogo sea la herramienta principal. Representa no solamente volcarse a las calles y salir a reclamarle al Estado, sino que también representa para mí que es por primera vez que toda la comunidad colombiana se une, que se siente que hay un despertar por la empatía, que es por primera vez que toda la comunidad colombiana está consciente de hasta qué punto han vulnerado los derechos de aquellas personas que no cuentan con condiciones dignas de vida, que ya se justificaba, que ya era hora de despertar. Del paro pienso que es absolutamente necesario y que no debe terminar hasta que los gobernantes no cumplan con el pueblo, porque llevan demasiados años haciéndose los de la vista gorda con las peticiones del pueblo. Les deben cumplir absolutamente con las peticiones que son muy importantes en este momento. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Bueno, hay una cosa que tú planteas en los dos escritos que he leído, que es el tema del uso de la violencia, tus límites y un poco el tema de cuándo es legítima y cuándo es ilegítima, sobre todo porque está en la discusión nacional. Hay muchos sectores, sobre todo el empresariado, por supuesto de GAN, José Félix Laforí, por supuesto el de la ANDI, de la SAC. Bueno, uno lee los periódicos, dijéramos, oficiales, es para ver qué están pensando, dijéramos, ciertas élites, sobre todo las más conservadoras. Y bueno, ese es el debate que está, qué es lo que es legítimo y qué es lo que es ilegítimo, para que hablemos un poco de este tema. Bueno, yo creo que ese es un tema que está, como usted lo menciona, yo creo que es el tema central también hoy del debate público y para mí tiene un contratexto y es, creo que todos lo sabemos por Max Weber, que el monopolio de la violencia está en manos del Estado, pero el hecho de que ese monopolio de la violencia esté en manos del Estado no significa que toda la violencia que desarrolla el Estado sea una violencia legal y tampoco significa que sea una violencia legítima. El Estado colombiano y particularmente este gobierno, y bueno, y los últimos gobiernos han tenido y han desbordado tanto su propia legitimidad como su propia legalidad. Yo aquí lo que encontraría es que en términos sociológicos nosotros encontramos que esa violencia legal, la que ejerce el Estado, cuando evidentemente tiene una causa justa, tiene una motivación legal, esa violencia legal es permitida por el derecho. Es, digamos, lo que en la teoría clásica llamamos precisamente violencia legal. Pero también hablamos de una violencia
violencia legítima precisamente cuando el Estado opera para, en medio de una crisis institucional o de cualquiera de las crisis que hay, intenta o establece el orden legal, el orden público o el orden social. Esto en teoría significaría que las fuerzas del Estado, la fuerza pública, pero particularmente la policía, creo que ahí hay una diferencia entre la fuerza que puede usar la policía y entre la actuación militar, y por eso también creo que todo el país se ha opuesto de manera muy fuerte a la militarización, a la asistencia militar que viene realmente con la reforma al Código de Policía, y este Código de Policía incorporó, digamos, esta idea de la asistencia militar para traer una vieja práctica que tenía algunos gobiernos autoritarios o conservadores en Colombia de declarar el estado de excepción o declarar el estado de sitio y suspender la vigencia de los derechos humanos. Esta práctica se supone que fue suspendida con la Constitución de 1991. Hay una violencia también de tipo ilegal y también una violencia de carácter ilegítimo que puede ser ejecutada por parte del Estado. Y una violencia es ilegal, precisamente está prohibido por el derecho, por ejemplo, el derecho internacional, las armas que usa la policía del SMAT. Varias de esas armas han sido prohibidas. Han sido prohibidas por sentencias de la Corte Constitucional y por la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa violencia que se supone que es legal, que es legítima del Estado, pues es ilegal cuando está yendo en contra del derecho internacional, en este caso de lo que ha señalado la ONU, precisamente cuando ha reglamentado este tipo de policías en el mundo. Y dos, y esta violencia es también ilegítima cuando el Estado termina actuando u operando sin tener un nivel legal de orden que establece que eso se puede hacer. Voy a explicar esto con un poco más de calma, y es, creo que todos hemos visto esta campaña ¿Quién dio la orden? Cuando preguntamos quién dio la orden es si efectivamente en términos de un tipo de violencia que se requiera por parte del Estado para enfrentar otro tipo de violencia, venga de donde venga, eso requiere que haya un actor institucional que dé dicha orden. Cuando hicieron la operación militar para dar de baja al comandante Cano, pues el presidente Juan Manuel Santos dio la orden, porque él es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Ahora bien, si nosotros nos enteramos que él no dio la orden y la dio el comandante del ejército, pues estaríamos frente a un golpe militar. Hay una cadena de mando, hay unos responsables de esas órdenes. Entonces, cuando lo que está pasando frente a los desmanes de la policía, y particularmente la policía civil, esta policía que hace inteligencia, esta policía que hace infiltración, esta policía que se supone que investiga hechos criminales, pero que está de civil y está incitando también a la violencia, esto obedece a unas órdenes que vienen de un comando superior, que vienen de unos oficiales generales o que vienen de la propia presidencia de la República. Entonces, lo que acontece en el orden local no acontece, digamos, al albur, no acontece porque sí. Todas las operaciones que hace la policía en cualquiera de los lugares obedece a una cadena de mando y hay unos responsables, y esos responsables, si efectivamente dan una orden que está contra el derecho, que no está dentro de los manuales operacionales de la policía, el manual operacional del SMAT, están haciendo un uso, digamos, discriminado de su fuerza, están haciendo un uso de armas que no están autorizadas, y por tanto las afectaciones que cometan en las personas, en cualquier ciudadano, pues son por supuesto dignas de reproche jurídico, político, social, moral e institucional. Y creo que nosotros estamos asistiendo a que muchos de estos desmanes que hay, llamados desmanes por algunos, obedecen a una actuación errática de la policía, a un uso excesivo de la violencia policial y de la violencia del Estado para controlar la protesta social, para controlar las expresiones de descontento social. Y cuando uno revisa esa proporcionalidad, la proporcionalidad entre un joven, un estudiante que tira una piedra, a un policía equipado completamente para un tipo de situación como esas, con armas catalogadas, especializadas para enfrentar ese tipo de situación, allí hay una situación asimétrica, sin duda, siempre la va a haber. Pero además esos policías portan armas de fuego, y cualquiera de las armas que usan precisamente estos policías, todas ellas pueden llegar a ser letales. La letalidad es una discusión que también es un aspecto que tenemos que mirar, y lo que ha venido haciendo la policía es actuando todo el tiempo fuera del campo legal y del campo de la legitimidad. Y por eso cuando todos los medios de comunicación, los empresarios y los grandes forjadores de opinión salen a decir que los bloqueos, que todo lo que está haciendo está yendo en contra de la economía, está yendo en contra del Estado, que no es legítimo
legítimo, qué no es legal, pues creo que eso es susceptible de una discusión muy profunda, porque en efecto lo que el propio Estado está haciendo también está en un campo de ilegitimidad y de ilegalidad. Entonces vendría una tercera pregunta, y es si el Estado puede actuar y su actuación puede ser de un uso de violencia legal y puede llegar a usar la violencia de manera legítima. La pregunta es si la sociedad también podría, una sociedad levantada contra ese Estado, contra ese orden jurídico, contra ese orden social, en medio de una manifestación, puede, ante un Estado que está haciendo un uso ilegítimo e ilegal de la violencia, esa sociedad, esos manifestantes, ese movimiento social puede responder en igualdad de condiciones si es visto como una respuesta también de un uso social legítimo de la violencia. Y a mí me parece que en este sentido hoy encontramos en Colombia en que en muchas de estas situaciones los manifestantes, los jóvenes, los estudiantes, las personas que protestan están haciendo un uso social legítimo y legal de la violencia. Muchos de esos usos sociales de la violencia podrían ser ilegales, pero no todos son ilegítimos. Y ahí es donde me parece que encontramos unas transformaciones muy interesantes en esta reflexión sobre violencia, legalidad y legitimidad, venga de donde venga. Es decir, porque el Estado no está siempre legitimado para usar la violencia y usar la fuerza. Solo lo puede hacer mediante el derecho, y cuando no lo hace conforme a derecho, pues está haciendo un uso, insisto, de manera ilegal e ilegítima. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Madre, no llegaré a la hora. Es un homenaje a las víctimas del paro nacional Colombia 2021. Para la transformación lo primero que necesitamos es empezar a generar conciencia. ¿Por qué? Porque el paro debe trascender mucho más allá de aquellos bloqueos físicos y debe de servir para empezar a generar espacios de pedagogía, de reflexión y de construcción de posturas críticas que apunten a afianzar el sentido de pertenencia y el espíritu comunitario. Porque es desde allí, desde lo comunitario, desde donde se tiene todo el poder para salir, para exigir y para empezar transformaciones. Soluciones para la negociación. Lo primero es que el Estado respete las garantías, que el Estado deje de ser tan populista y utilitarista. Lo estamos viviendo ahorita. Salió a decir que íbamos a tener matrícula cero y ahorita resulta que no íbamos a tener nada, sino que simplemente era una propuesta que fue hundida por el Senado. Del paro yo espero que se den soluciones a todas nuestras peticiones, porque nada se está pidiendo que sea un regalo, solamente que es el derecho que tenemos los colombianos de que se nos cumplan todas las promesas que nos han hecho durante una vida entera. Ya estamos cansados, el pueblo está cansado y agobiado de aguantar los mandatarios corruptos haciendo de las suyas, solamente enriqueciendo sus arcas a costillas de nosotros. La palabra en radio. La palabra en radio. Marchando, puta, organizado, avanzando, alzando la voz de... Profe Rosenberg, le voy a plantear algunas cosas concretas de lo que está pasando acá en Cali. Quizá la más gritante es los almacenes Éxito en la zona suroriental. Ya está completamente demostrado con videos, con declaraciones, de que esos almacenes han sido utilizados por la policía, entran con sus motos uniformados y salen por la parte de atrás con otros vestidos, con otras motos distintas, a hacer estragos, a atacar, a desaparecer muchachos. Han matado ya
a varios, y ese es como uno de los fenómenos que hemos estado viendo. Están disparando desde camionetas o desde carros blindados sin placas, como ya ha sucedido en varias partes. Este tipo de infiltraciones hacen parte de la política del Estado y lo que ha venido, dijéramos, encabezando el ministro de Defensa con ese lenguaje que, como decía el expresidente Gaviria, es como una licencia para matar. Cuando el tipo da sus declaraciones es todo el tiempo las mismas declaraciones del presidente. Para que hagamos un breve análisis de esto como parte de la política policial del Estado, infiltrar, utilizar grupos para que ellos mismos hagan vandalismo. Hay zonas, por ejemplo, donde está claro de que el vandalismo no lo han hecho ni los estudiantes ni los manifestantes, puede que en otras sí, o grupos infiltrados que es indudable que se dan. En una ciudad como Cali es indudable que hay pues, los grupos del microtráfico, los grupos de la delincuencia común, bueno, como todo lo que Marx llamaba el lumpenproletariado, también analizado en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Cómo ves tú todo este fenómeno que es muy complejo? Porque el grueso es la protesta, la lucha, la organización de estos jóvenes, yo los he oído hablar, tienen una lucha justa, unos ideales completamente justos, los han marginado, no tienen empleo, no tienen futuro. Es más, dicen no tenemos nada que perder, por eso vamos a pelear hasta el final. Pues todo esto es muy complejo, pero es que hablemos de la política del Estado en este sentido. Bueno, yo creo que esto es una práctica institucional que tiene que ver con varios temas. Uno, con el tema de las prácticas de seguridad nacional, que es la lógica, ya habíamos dicho, de infiltrar policías de civil, infiltrar la manifestación, infiltrar las organizaciones de base, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales. Y estos procesos de infiltración básicamente se hacen para identificar líderes, para identificar actores claves que después van a ser judicializados, van a ser criminalizados, van a ser desaparecidos. Cuando yo digo que esta es una práctica institucional, me refiero a que por lo menos en los últimos 50 años hemos podido documentar en varios casos el tema de, por ejemplo, de criminalización del pensamiento crítico en Colombia. Hemos podido mirar cómo aquí hay tres actuaciones que se hacen en lo general y que también se pueden ver de manera concreta en lo particular. Y para responder la pregunta de lo que está pasando en estos almacenes. Uno, el Estado logra hacer unos perfilamientos de sujetos que ellos llaman enemigos de Estado, y todos conocemos la doctrina del enemigo de Estado, que es una doctrina anticomunista, etcétera, que fue desarrollada y que algunos consideran que no sigue vigente, pero cuando uno mira la actuación de este gobierno y de este Ministerio de Defensa y de la ausencia de enemigo, porque el problema es que el enemigo era las FARC y era muy fácil echarle la culpa a las FARC hasta el acuerdo de paz, pero hoy ya es muy difícil echarle la culpa a todo lo que está pasando, a pesar de que ellos consideran que lo que está pasando en Cali está infiltrado por la guerrilla, que está infiltrado por el Ejército de Liberación Nacional, que está infiltrado. Y entonces esto que ocurre en el nivel local, primero es una actuación de organismos de inteligencia policial y militar. Es decir, no es solo la policía. Allí hay una combinada del E2, del B2, de la SIJIN, incluso de la propia Armada, como es evidente que también participa allí en lo que está pasando en Cali con los servicios de inteligencia. Entonces, todos ellos están bastante articulados, bastante coordinados, y frente a lo que está pasando, realizan tres tipos de acciones. La primera es contribuir a armar el caos para justificar sus actuaciones. Y en ese promover más caos, promover, digamos, mayor confrontación, tener la posibilidad de poder dar de baja a esas personas que ellos han perfilado como enemigos de Estado, sujetos altamente peligrosos. Y segundo, poder capturarlos. El propio escuadrón del SMAT y la policía tiene una estrategia particular de captura de líderes, de sujetos que son para ellos preponderantes en estos temas. Entonces, por ejemplo, en el escuadrón del SMAT, dentro de las propias marchas, tienen un policía que no lleva toda la indumentaria que llevan todos los otros demás policías del SMAT para poder correr a mayor velocidad. Le dicen el speed, y el speed tiene como función entrar a las marchas y capturar al líder o a los líderes. Eso está planteado dentro del manual de operaciones del SMAT. Y este speed, evidentemente, ya han hecho todo el trabajo previo durante la marcha, y cuando el SMAT entra a partir la marcha, ya tienen identificado en qué lugar están el líder o la líder o los líderes para poder precisamente llegar en ese momento a la marcha y capturar a esos líderes, o emboscarlos en el sentido de hacerles una tijera, un cierre para impedir que la marcha continúe, y allí capturar
capturar y judicializar a estos estudiantes después como terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen, digamos, de manera pública y lo hacen frente a todos. Y ese es un actuar que evidentemente cuando uno ya ve los gases, cuando la policía envía los gases, no siempre es para disolver, lo envía como una estrategia, digamos, que la gente se ocupe de mirar dónde están los gases, la gente corra y la policía poder efectivamente capturar a las personas que le interesa capturar de esa marcha o de esa movilización en particular. Pero esa actuación que hace el SMAT también lo están haciendo los policías de civil, que están haciendo inteligencia, que están dentro de la marcha, que ayudan a lo que está haciendo el SMAT. En las noches, que creo que es lo terrible que está pasando en Cali, todos estos organismos de inteligencia está pasando en varias ciudades de Colombia, está pasando en Bucaramanga, está pasando en Bogotá, está pasando en las ciudades donde está con mayor fuerza, digamos, la movilización. Entonces tienen secciones para operar dentro de la marcha, policía de SMAT, policía de vigilancia de civil, policía de inteligencia, que están de civil, y entre todos ellos articulan cómo capturan a estos líderes o cómo los sacan de las marchas o cómo finalmente los bloquean, los inmovilizan y les impiden que sigan actuando. Pues lo hacen mediante amenazas directas, personales, los golpean, los maltratan, los torturan. Lo que hacen en las noches es hacer operativos especiales de control y allí hacen lo mismo, hacen seguimiento de ciertos actores que se movilizan de un lado a otro. Entonces lo más seguro para todos los líderes que están en estos procesos es no moverse de un lado a otro, porque efectivamente si se mueven y están fuera de esos espacios seguros, muy seguramente estos organismos de inteligencia los van a interceptar y los van a llevar a estos lugares donde están cometiendo este tipo de actos. Y estas son prácticas de toda la vida, es decir, no es que lo están haciendo ahora, estas prácticas también las hacen en otro tipo de momentos. Han aumentado el número de desaparecidos en el caso de Cali, impresionante, ya se habla de unos 300 desaparecidos en Cali. Hay una política muy grave de desaparecer a las personas, pues sobre todo con esta actuación, sobre todo en las noches, que es peligroso y muy delicado. Bueno, uno sabe que hay estigmatización de la gente, clasista, racista, homofóbica. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. Que temer yo, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo a su destrucción y le dé la espalda a mi voz. Sigo aquí. Yo tengo el hip hop, oh, y yo sueño. En la ciudad de Cali honramos con música todas las almas, in memoriam. Lo que más necesitamos para la transformación y las soluciones de la negociación, un cambio total del Congreso, de esos gobernantes corruptos que llevamos durante toda una vida aguantando solamente que vayan a dormir al Senado y a cobrar grandes sumas de dinero mientras no están haciendo nada. Necesitamos con urgencia que se cambie ese Congreso corrupto y degenerado, solamente durmiendo y ganando dinero a costillas del pueblo. Del paro esperamos que quede una Colombia unificada, que quede una Colombia solidaria y que quede una Colombia llena de mucha empatía, porque aquí a los colombianos nos falta empatía. A veces somos incapaces de comprender por lo menos las difíciles condiciones y situaciones por las que tienen que pasar otros para poder solventar su día a día. Y esperamos que este paro sea el inicio del camino que nos permita trazar esa ruta para esa transformación social en sus diferentes dimensiones. Queda claro, como los ríos claros, la mitad no abunda. Ahora sucia, cursi, falsa, casa inmunda y mi ciudad inunda. A pesar que no que apunta la venganza, que muchos de nuestros guerreros descansan en paz. La palabra en radio. Oye, el pueblo no se rinde. Prado 2233. Ahora no vayan a escandalizarse. SMAT, fucking SMAT. SMAT, fucking SMAT. SMAT, fucking SMAT. Esa es la respuesta que el gobierno nos da. Si pedimos agua, nos mandan SMAT. Pedimos educación, nos mandan SMAT. Pedimos salud, nos mandan SMAT. Exijo mis derechos. Es evidente
evidente que hay que hacer una reforma de la policía, acabar con el SMAT, desmontarlo y otro tipo de policía. ¿Cuál es la salida que el país tiene que darle a la actuación de la fuerza policial? Básicamente, ¿a qué debería apuntar? Bueno, yo creo que tiene que apuntarle, en mi opinión, a 4 cosas. La primera es que tiene que, en medio de esto que pasó, reconocer lo que pasó frente a los desmanes y responsabilizar y juzgar a estos policías que tuvieron que ver con todo este tipo de actuaciones y, por supuesto, a los comandantes y a los que dieron la orden frente a esta situación. Creo que esa es una cosa de reparación y de justicia básica que vamos a pedir. Todos esperamos que desaparecidos aparezcan. Muy seguramente esto que está pasando en Cali, que tiene esa dimensión tan grande, el Estado va a intentar ocultar todos esos desmanes, como esas masacres que hemos visto de jóvenes que venían haciendo, además que no son de ahora, que venían haciendo en años anteriores. Entonces el primer tema es un tema de justicia para aquellos agentes policiales y aquellos comandantes que están detrás de estas operaciones. Segundo, me parece que un tema que está pidiendo la propia Mesa Nacional del Paro y que nosotros en el análisis que hemos hecho con algunos colegas profesores insistimos que es fundamental, es lograr que en el corto plazo esta policía no solo se desmonte, sino que sea una policía que esté sometida a un control civil, que tenga un control civil. En este momento hablar de la Procuraduría, la Contraloría, que todas son del gobierno, no somos muy desafortunados, además porque no tenemos quien garantice los derechos humanos. Y lo poco que ha podido hacer la comunidad internacional, lo que no ha alcanzado a hacer la Corte Interamericana, seguramente cuando conozcamos todo lo que pasó, vamos a estar mucho más alarmados. Pero el segundo hecho, sin duda, es que se acaba el SMAT, hay que replantear la policía tiene que salir del Ministerio de Defensa, pasar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobierno, y debe ser una policía que debe tener un control ciudadano, un control civil muy fuerte, y no que pase necesariamente por las IAS, es decir, por la Procuraduría. Esa figura del comisionado de policía era una figura que fue bastante interesante entre el año 93 y el año 98. Es una figura que hay que retomarla para que la policía tenga realmente un control. Un tercer aspecto que digamos es necesarísimo es que hay que tener un estatuto urgente de reacción, uso y verificación de esa fuerza legítima del Estado de protección del derecho a la protesta ciudadana en Colombia. Eso es una orden de la Corte Suprema de Justicia, una orden que el gobierno no ha querido cumplir. Ya vamos a tener un año y este estatuto no existe y se requiere, y el gobierno nacional está en franco desacato de esta orden judicial, precisamente no cumplir la tarea de desarrollar este estatuto. Y por último, la cuarta tarea que me parece fundamental es que efectivamente hay un tema de la composición de la propia policía que tiene que ser revisado. La organización que tiene la policía, seguramente si pasa por una gran reforma, va a implicar que todas las personas que estén involucradas en esta institución deben tener un proceso de formación en derechos humanos, en formación, digamos, muy profunda en el respeto a los derechos de la ciudadanía. Lo que nosotros vemos es que hay una carencia absoluta de formación, no solo de los policías del nivel ejecutivo, sino del nivel de oficiales, un poco por las actuaciones y dos, también por las propias declaraciones que hacen frente a lo que sucede. Yo quisiera solo recordar una cosa que dijo el nuevo director de la policía de Bogotá, apenas se posesiona, le hacen una entrevista la semana pasada y le preguntan que qué opina de lo que están haciendo los jóvenes, y dice, no, todos estos jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, todos esos jóvenes no saben dónde están parados, son unos sujetos que todo el mundo manipula. Yo creo que el director de la policía de Bogotá está profundamente equivocado. Esos jóvenes de 18, 19, 20, 21 años que están hoy en la protesta, que están allá en las barricadas, que están en las marchas, son sujetos profundamente politizados y no hay nadie detrás. Es decir, quieren armarle a esto el castrochavismo. Esta es una policía delirante que delira con el régimen político que tenemos, creando un enemigo para que todo el mundo tenga miedo y pida y clame, como un periodista nacional le pedía casi llorando al presidente de la CUT, por favor, paren ya todas estas marchas, paren ya todos estos bloqueos. Este país no aguanta más. Lo que no aguanta más este país es este tipo de institucionalidad que tenemos como la policía y la situación que las propias instituciones desconocen que viven hoy los y las jóvenes del país. Me parece que con estos 4 elementos podríamos empezar a dar un paso adelante en las reformas que se requieren para que el propio Comité Nacional de Paro y la sociedad en general en Colombia se sienta por lo menos medianamente reparada con lo que ha pasado desde el año 2018 de manera evidente hasta este paro que estamos viviendo. Pero muchas gracias, profe Rosenberg Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional, por lo esclarecedor que ha sido esta entrevista para nosotros. Vamos a invitarlo a una próxima ya para hablar más en detalle de esto de reformas y cosas que están en sus documentos y en sus escritos. Le agradezco mucho por haber estado aquí en La Palabra en Radio.
quito el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate. Vándalos que luchan con piedras y arte, es muy fácil que la ley los mate. Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate. A todas las víctimas ignoradas. Al presidente que empiece a gobernar, creo que es el grito y la voz más fuerte desde acá, desde quienes estamos en el paro, y es que empiece a gobernar, que realmente se haga sentir como presidente de la República y que empiece a desenmarcarse de aquellos sectores políticos que son bandera de corrupción y que han manchado todos los procesos que como comunidad se han empezado a gestar. A Duque le envió el mensaje que si tiene dignidad, entregue el poder. Si tiene dignidad, si tiene algo de hombría, que se retire, que ya es justo, que deje de jugar con nosotros, que el pueblo merece cosas diferentes, personas diferentes, no esas basuras que tenemos en este momento dirigiendo nuestro país, que por eso nos tienen como nos tienen, cada día peor. Nos están masacrando, de allá arriba mandando, los míos nos están tirando. La primera línea sacrifica vidas por nuestros derechos, igual que la minga indígena mártir. Y llegamos al final de nuestro programa. Agradezco mucho a Shirley Sainz Mosquera, nuestra productora general, Fernando Patiño en el sonido. Quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les desea un buen fin de domingo y los espero aquí en la próxima semana en La Palabra en Radio en 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Nos siguen cogiendo de flechos, la guerra es un negocio y le sacan mucho provecho. La mayoría no te quiere en el poder, no respondes con violencia, vos callas con violencia. Cuando cero es más tenemos que perder, vos no tenés inteligencia, mucho menos conciencia. Mi Colombia está cansada, envenenada, ya no hay temor a nada. Marcha atrás, mamá, luchador en la suya morirá, y si es mañana que embarrada. Nos están matando, nos están robando, de allá arriba mirando, cómo nos vamos acabando. Nos están matando, nos están masacrando, de allá arriba mandando, los míos nos están tirando, nos están matando. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.